Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda semana de entrevistas. Para esta segunda entrevista hemos contactado con José Garnelo, artista multidisciplinar, realizador y animador, además de músico. Ha trabajado en películas como Psiconautas, que recibió el Goya en 2017 a largometraje, ¿no? El largometraje animado, mejor largometraje animado. También en videojuegos como Sotherlike o Sioque. Y además, como músico, con Pálida, creo que también recibiste el Martín Kodax en 2017 a música electrónica, ¿no? Sí, no me falla la memoria, fue 2017. Bueno, hola. Por ser un poco diferente al resto de entrevistas, te voy a preguntar cómo estás llevando toda esta movida del COVID con tus trabajos, tío. Las dos vertientes son preguntas diferentes. En la musical, de aquella manera, o sea, obviamente se paró toda la actividad, me cancelaron, no sé, bueno, cancelaron o aplazaron, más bien, hay una mezcla, pero pues yo qué sé, mismo en marzo tenía 3 o 4 conciertos y todos quedaron aplazados, y en abril también tenía 2 o 3 y también o aplazados o cancelados. Luego, por fortuna, en la faceta audiovisual, pues he tenido más suerte porque justo estaba empezando a trabajar en un proyecto bastante grande y vamos, el viernes, o sea, el día antes de que se decretase el estado de alarma, yo estaba recibiendo los primeros materiales para trabajar en ese proyecto. Entonces, pues bueno, por fortuna he podido mantener esa actividad a pleno rendimiento. Y con el tema musical, Zapata nos contó un poco, Guillermo Zapata de Bifana, que estaba aprovechando para componer, hacer temas nuevos. ¿Tú has decidido eso o aprovecharlo como tiempo de relax y pensar un poco en la estación? O... Sí, yo me lo he tomado como un barbecho. Sí que he estado haciendo alguna cosilla musical, pero he estado más gestionando pues lanzamientos que van a venir ahora o haciendo planes que no produciendo. La verdad es que aparqué los instrumentos y no los he tocado desde que empezó la movida. Pero bueno, responde a una intención, o sea, es intencional esa movida, digamos, ¿no? Bueno, hay que decir que también, aunque ahora estés muy metido en el tema de la electrónica con Pálida, yo te he visto tocar, por ejemplo, con grupos como Durarara, ¿no? Temas más ruidosos, más rockeros, más de guitarras, muchísimos pedales y hacer así un poco el bestia, ¿no? Sí, bueno, es ese pasado anterior a que me metiese a la producción de electrónica. Ahora mismo, ves, una de las cosas que he estado, un pensamiento con el que he estado tonteando durante estos meses de confinamiento, ha sido el de introducir la guitarra de vuelta, bueno, de vuelta nunca estuvo ahí, pero introducir la guitarra dentro de mi set de Pálida para directo. Porque es un instrumento con el que tengo más soltura y puedo ser más espontáneo que con un tecladito, que no tengo tanta habilidad digital. Y claro, a nivel de recursos expresivos y todo, pues me proporcionaría ahí una cancha que podría ser interesante explorar. Por ahora es solo una idea, es un pensamiento que tengo en la cabeza, pero bueno, no descarto que la próxima vez que aparezca en un escenario sea con una guitarra, además de con los sintes y los samplers. Es que habías tenido, no recuerdo el nombre, pero entre todo el tema de Durarara, no sé si era Clover, ¿no? Entre Durarara y Pálida, que era como, no era ruidoso, no era ese espíritu así ruidoso noventero, sino que era como más armonioso, igual, como que ya se iba acercando un poco más al tema electrónico, ¿no? Que ibas jugando con pedales y tal, ¿puede ser? ¿Recuerdo yo esto en algún concierto? Sí, Clover es un proyecto cajón desastre que tengo ahí, que o sea, saqué varios discos con él. Entonces, pues hay mis primeros tonteos con la electrónica, de hecho, son el primer disco de Clover, que es un disco que hice con GarageBand en mi habitación cuando vivía en Barcelona. Luego grabamos un disco a dúo, un compañero, José Prol y yo, y éramos 2 guitarras y bases electrónicas.
Luego grabé un disco en solitario que era yo con acústica principalmente, era voz y española. Y un cuarto disco que era con banda completa, que es una reimaginación del segundo disco, pero hecho con 4 integrantes, con 4 músicos esta vez. Y sí, ese grupo tenía como un pie en cada lado, porque tenía secciones muy ruidistas, pero también había como un cierto interés por explorar las formas de la electrónica. Y sí, algo así sí que había. Y desde luego lo primero de todo que hice como música electrónica propiamente dicho está en ese proyecto. Y a nivel realizador y animador, aparte de evidentemente el tema de que haber participado en una película que ha recibido un Goya ya está bastante bien, pero ¿qué más destacarías? Así algún momento que recuerdes con bastante cariño. Hombre, quizás hace 2 o 3 años también me junté con unos compañeros para hacer un videojuego que se llama Saucer Like. Lo editamos a través de Fosfatina, que es una editorial independiente de cómic de aquí, de Vigo. Y en general todo ese periodo fue muy bonito. O sea, fue un currazo salvaje y el juego pues tiene cosas que están bien y otras que no tanto. Pero en general tengo como recuerdos muy bonitos de toda la época, de cuando lo estuvimos terminando, de la época de moverlo, de promocionarlo, tal. Fue, una época estimulante. Sioke, por ejemplo, que comentabas, fue otro videojuego, un videojuego polaco, en el que participé como animador, hice mucho trabajo de animador ahí. Y claro, lo recuerdo con cariño, pues por la época en la que lo hice y también porque fue el primer proyecto grande en el que yo trabajé estando desde casa, ¿sabes? Yo como animador, salvo en la producción de Psiconautas, que ahí sí que estaba en estudio, el resto del tiempo siempre he trabajado desde mi casa. Y ese era el primer proyecto grande al que me enfrenté. Estuve casi 2 años trabajando en Sioke, desde 2016 a 2018, por ahí. Entonces, pues bueno, ese fue muy chulo, pero yo qué sé, todos tienen su particular encanto porque es un estilo diferente cada vez, trabajas con gente diferente, entonces, pues bueno, de todos te llevas cosas guays. Ahora vas a ir viendo cómo la entrevista va a ir tomando otra dirección. Ajá. Y yo tengo que contar algo que me pasó hoy, pero antes te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué es lo más increíble? Sé que es difícil sacar cosas positivas o algo con un toque un poco que no sea tan oscuro de todo este momento, pero quiero preguntarte si tienes alguna anécdota, porque yo la tuve hoy, pero antes quiero saber la tuya. ¿Alguna anécdota del confinamiento? Hubo un día que me desperté tan empanado que tenía un cenicero y un vaso delante y servía el zumo de naranja en el cenicero. Creo que eso fue lo más extraño que me pasó, pero no, en realidad estuve pues eso, en mi puta casa, llevándolo más bien que mal, todo se ha dicho de paso, y muy a gusto, por fortuna. La convivencia que hice fue muy buena, muy rica, y poco más. Venga, yo os lo cuento, tengo el realizador que lo veo desde aquí, y me hace gracia porque no lo escucho reírse, pero... Yo hoy fui al supermercado y decidí, bueno, me acerqué a la parte de embutido y me pasó algo espectacular, que fue cuando estaban pasando los turnos, sabéis que hay en algunos supermercados en los que hay gente que tiene preferencia, ¿no? Uh-huh. Por edad, si trabajan como médicos, tal. Y entonces surgió el momento en el que pasaron de turno y tenía a mi alrededor como, muchas señoras. Y de repente dicen, pues 78. Y cuando se iba a adelantar una, empieza otra. Tengo preferencia. Y empezaron a discutir entre ellas. Eran como 5 quién era mayor que la otra. Yo tengo 65. Yo tengo 82. Intentando... Y la otra, pues qué bien te conservas. Y empezaron a discutir entre ellas. Estuvo bastante bien. Fue un momento que, dentro de lo dramático que era todo en el supermercado, fue bastante surrealista. Para mí la pregunta es, ¿llegaron a sacar los DNIs? No. El mostrador no. Rollo. No, aquí tienes, mira, promoción del 34, chavala. Yo me planteé decir 75 para ver si así, pero no. Para empezar con lo que denominamos como el test nostálgico. Y entonces en cada opción te voy a plantear 2 alternativas y tienes que elegir una, 2 o 3, tienes que elegir una o aportar la tuya. Uh-huh. ¿Vale? Venga.
Nutrición. ¿Micolápiz o micobruja? Micolápiz. ¿Kilométrico boomer o palotes? Kilométrico boomer. ¿Baticao o dispensador de caramelos pez? Baticao siempre. Retrocede unos años atrás y te llaman por teléfono y te plantean estas dos opciones. ¿Pizzayete en María Verdiales y Multicines Centro? ¿O tus bocatas y luego recreativos? Uf, ¿no puedo tenerlo todo? No. Hostia. ¿En qué época del año estamos? Yo pondría como película El proyecto de la bruja de Blair. Así que pon invierno. Cine. Pizzayet y Multicines Centro. Juegos. ¿Super Mario o Sonic? Super Mario. ¿Mano loca o yo-yo? Mano loca. Pero sin hacerle ascos al yo-yo. ¿Los patines de Fisher-Price, Tamagotchi o Robot Emilio? Hostia. Tamagotchi porque es el único que poseí de esos tres, tío. Ya, yo creo que todos quisimos tener el Robot Emilio, pero nadie lo tuvo. Ya pasó por debajo de mi radar. Lo de los patines sí que fue un poco más tarde. Sí, de hecho, voy a decir patines, porque en realidad patiné más de lo que jugué con el Tamagotchi. Pero los de Fisher-Price en particular no los tuve. Yo me pregunto si habrán, después del mítico que sería 96 o así, cuando salió, si tuvo que haber más ediciones, ¿no? De Tamagotchis, así como mejorados, ¿no? Tío, el último salió este año y ha arrasado en ventas en Japón. ¿En serio? Sí. Incluso los hay temáticos, en plan, pues Tamagotchis con temática de personajes Disney, Tamagotchis con idols de estos que arrasan allá en Asia. ¿En serio? Si parece que estoy buscando esto mientras que te hago preguntas, no, nada que ver. No, se fueron de Occidente, pero nunca abandonaron el mundo. Los Tamagotchis no regresaron a su planeta natal como tanta gente piensa. Televisión. ¿Sensación de vivir o Los vigilantes de la playa? Hostia, buena diatriba, ¿eh? En honor a la verdad, vi más Los vigilantes de la playa que Sensación de vivir, pero ambos me gustan por igual. ¿Gremlins o Critters? Gremlins. ¿El agente Cooper o Son Goku? Esa es dura, ¿eh? Ya. Creo que el agente Cooper moldeó más la persona que soy ahora mismo que Son Goku. ¿Qué momento consideras más impactante? ¿Sería preadolescencia? ¿Ricky Martin, el perro y la mermelada o Jesús Gil en el jacuzzi? Jesús Gil, tío, eso fue una cosa que traumatizó a toda una generación de niños españoles. Lo de Ricky Martin ni siquiera... O sea, yo nunca vi ese vídeo. O sea, todos conocemos a la persona que dice que conoce quien lo vio, pero no fui yo. ¿Qué persona lo vio? Pues aquel chaval que se sentaba detrás tuya en clase, tío, ¿no? Vale. Vale, tienes que elegir ahora complemento de ropa que te defina así en tu época adolescente. En mi época adolescente. Sí, pero te voy a dar las opciones. Vale. Cazadora vaquera, chándal de... Esto me lo escribió el realizador, no estoy muy seguro. De táctil, las míticas de capa, estas de... Sí. O riñonera. Ninguna de las tres, en realidad. Yo era más de... Vaquero roto. La chupa de cuero, pantalón vaquero roto, o la chupa de cuero heredada de tu abuelo o de tu viejo. Yo desde los 15 años siempre he tenido una de esas a mano y sigo usándolas a día de hoy. Te voy a dar 3 principios de frase y tú tienes que elegir luego cuál terminas. Como le decía Zapata, tienes la opción de la que te dejaría sin vida social y sin trabajo, la puedes saltar. Pero la siguiente, muy humillante, tienes que terminarla, ¿vale? De teenager iba a cocinar un día, pero... De teenager había ligado, pero... Y de teenager llevé una chuleta a un examen y... Ajá. Vale, de teenager iba a cocinar un día, pero me di cuenta de que era un peligro para la salud de toda la gente del edificio. De teenager había ligado, pero era San Juan, estaba en una playa y yo no había llevado sudadera y estaba luchando contra la hipotermia.
lo cual me apartó de mis intenciones amorosas. ¿Y cuál era la tercera? Tenías que contestar solo a una, pero si quieres, yo te doy la tercera. La tercera era, de teenager llevé una chuleta a un examen y... Y me pillaron. Bueno, o sea, me pillaron en uno y en otros muchos no, claro. ¿Chuleta o cambiazo? ¿Tú eres más de chuleta o de cambiazo? De chuleta, de chuleta. De hecho, llegué a depurar el arte notablemente. Una vez hice una chuleta escrita al revés y luego la pegué por la parte de abajo de mi pupitre, como así, y luego me coloqué entre las piernas un espejo para poder leer la chuleta. Y esa no me pillaron, sorprendentemente. Tampoco fue muy difícil, las cosas como... Dando ideas a la gente joven, para la selectividad que está ahí a la vuelta de la esquina. Pues nada, espero que no haya sido difícil, espero que haya sido llevadero, que no lo hayas pasado mal. Antes de nada, como últimas dos cosas, bueno, pues una recomendación, ¿no?, a la gente joven que se esté planteando lo que tú prefieras, o meterse en el mundo de realización, edición y tal, el tema de videojuegos o películas, o con el tema de la música. ¿Qué le recomendarías? ¿Entre esos dos? El que tú quieras. Donde quieras que puedes dar una mejor recomendación. Hombre, lo bueno de ser animador es que eres polivalente. Lo mismo te hago un ciclo de carrera para Super Mario que te animo unos planicos para una peli. En ese sentido, pues no tienes por qué limitarte a una cosa u otra, especialmente cuando trabajas en el 2D. A partir de ahí, pues yo qué sé. Claro, es que es todo tan arbitrario. O sea, a mí trabajo como animador, a veces mejor, a veces peor, a veces mejor pagado, a veces peor pagado, pero nunca me ha faltado. Pero claro, también mi carrera empezó con psiconautas, como si dijéramos. Y quieras que no, tener eso en el currículum, como mínimo para los primeros trabajos, te viste mucho. Y a partir de ahí, pues cuando ya has trabajado en 2 proyectos largos, pues quieras que no, ya se te considera que tienes una cierta experiencia, que ya has demostrado ciertas cosas. Entonces, mira, un consejo que puedo dar y que yo lo sabía cuando empezamos a hacer nuestro videojuego y fallamos en aplicarlo pese a todo, es si vas a crear algo que es tuyo, que es propio, si te vas a lanzar pues a hacerte un videojuego con una peña que conoces o tú solo incluso, o quieres hacerte un piloto de una serie, un cortometraje, lo que sea, sé muy consciente de tus limitaciones y de hasta dónde puedes llegar. Sé muy consciente de esto porque el conocer tus límites yo creo que te puede ayudar a jugarlos a favor, a convertir esas limitaciones en virtudes y te va a ahorrar probablemente acabar en un development hell, en un infierno de desarrollo de estos que estás 5 años haciendo tu obra maestra y nunca llegas a sacarla y es una pena, es una pena y es algo descorazonador, yo creo, el estar dedicando tanto esfuerzo y tanta pasión a un proyecto y que luego por la magnitud de la ambición del mismo no puedas llegar a terminarlo. Eso siempre es una lástima. Como tiene pinta de que el confinamiento aún nos queda, vamos a decir, unos días, así en plan para no deprimirnos pensándolo, pues libros, series, videojuegos que te estén ayudando un poco a, bueno, pues hacerlo un poco más llevadero. Yo soy muy fan de la animación japonesa, del anime, y en general, hombre, hay una vertiente muy depresiva del anime, pero en general la mayor parte de la animación japonesa pues suelen ser fantasías de poder en las que se espera que el espectador se identifique con esos protagonistas haciendo cosas. Entonces, pues por ejemplo, durante el confinamiento estuve revisitando Haikyuu, que es una serie de voleibol, es bastante popular a día de hoy. Y la 4ª temporada, la verdad es que me está pareciendo bastante mala, pero también porque la 3ª acabó como en un cenit increíble. Pero, joder, las 3 primeras artísticamente, o sea, a nivel de cómo están animadas, cómo están dirigidas y toda la trama que cuentan, son magníficas. Estuve jugando al Final Fantasy IX, que nunca lo había jugado, un juego de la época de PlayStation 1, y me gustó mucho, porque es un juego que reflexiona sobre temas
bastante oscuros por momentos. O sea, hay como dos grandes temas en el juego, que son el sentimiento de tú pertenecer a algo o a alguien, ¿sabes? Es el lugar al que volver, por así decirlo, que no tiene por qué ser un espacio físico, puede ser una persona. Y el sentido de la vida. y es muy chulo porque es un juego que aborda con mucha seriedad y con total seriedad estos temas tan tochos, tan trascendentes, pero lo hace desde la perspectiva del cuento. Es un cuento de hadas. Y entonces, aunque llegue a sitios muy oscuros y haya reflexiones pues, que son duras de asimilar y tal, pero todo lo hace desde una perspectiva optimista, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva constructiva, quizás sea la mejor manera de decirlo. No le da la espalda a toda la crueldad que puede haber ahí, pero decide que es pues, la sensación que te transmite es la de que pese a todo merece la pena siempre tener presentes las cosas buenas o positivas que el mundo te va poniendo delante. Y es un mensaje que está muy guay tener días tan raros que estamos viviendo. La historia interminable es uno de mis libros favoritos de toda la vida y lo tiene todo. O sea, tienes fantasía, tienes comedia, tienes drama, tienes existencialismo, tienes una prosa que te caes de culo de lo bonita que es y toda la magia y la ternura de Michael Ende, que es un escritor excepcional. Pues muchas gracias, José Garnelo, gracias a Ángel, a los mandos. Y yo os recomiendo que si no habéis visto Psiconautas, pues le echéis un vistazo porque os va a gustar. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.